Hoy quiero hablar acerca de una enseñanza que titulé La Ley del Silencio. Y tiene que ver mucho con el tema de la exclusividad. Aquí, por ejemplo, tengo un iPad que no es mío, es prestado, y un iPhone que me vendieron a 120.000 pesos que ya se dañó. ¿Cierto? Un iPhone a 120.000, por eso lo vendieron a 120.000, no se dañó, se dañó ayer. Pero la gente que tiene productos Apple, que yo sé que ustedes tienen productos Apple, no sé quién más tenga productos Apple, saben que la marca es experta, primero en sacar excelentes productos, nadie puede decir lo contrario, son de lo mejor que hay, en celulares, en relojes, en todo lo que hagan. Cuando saquen air fryers van a ser las mejores air fryers, porque ahorita las air fryers están de moda, ¿no? Pero ellos saben jugar con un concepto que es el de la exclusividad y lo hacen supremamente bien. Entonces sacan un iPhone, por ejemplo el último creo que es el 12 Pro, y primero sacan el 12. Yo soy de los que piensa que ellos tienen las ideas para el Pro ya todas, pero dicen, bueno, de estas 30 ideas para el celular vamos a quitar 5 para poder sacar otro después, ¿cierto? Para poder darle esas 5 ideas al Pro. Entonces sacan el iPhone Pro, el iPhone 12 Pro, que vale como 6 millones de pesos ahorita más o menos. Lo averigué solo por el hecho de la enseñanza. No me preocupen que yo no estoy interesado en comprarme un celular de 6 millones de pesos. Y aparte del celular te dicen, bueno, el cargador que necesitas también solo lo consigues con nosotros, ¿cierto? Los audífonos también, no sirven los audífonos ya normales, ¿cierto? Los que todos usamos, tienen que ser con la entrada universal que ellos tienen. Y lo mejor que puedes hacer con el equipo lo vas a conseguir si usas otros equipos similares. Si tienes un computador, ¿cierto? Una Mac, si tienes un cargador de esos, creo que ellos ya tienen cargadores inalámbricos, entonces pones el celular ahí sobre eso y se carga solo. Si tienes Apple TV, que es el televisor, si tienes el iWatch, ¿cierto? Entonces claro, ya no tienes que pasar por ese extenuante trabajo de sacar tu celular del bolsillo para ver quién te habló, sino que tu celular te dice, como los Power Rangers, quién te habló, ¿cierto? Porque aquí te llega y te dice cuántos pasos diste en el día, porque también eso se vuelve como, ¿cuánto caminé hoy?, ¿cierto? Y así. En fin, todo lo mejor que se pueda sacar de ese producto se saca si consigues más productos de esa marca. Y uno diría, no, esa gente no va a vender nada, pero esa gente sigue vendiendo. Todos los años, siempre. Se murió Steve Jobs, que fue uno de los el fundador, y que era como la cabeza, el genio detrás de eso. Y a pesar de que los criticaron mucho por X y Y cosas que hicieron después de la muerte de su fundador, ellos siguen posicionados como una de las mejores marcas que existen. Y no digo que eso sea malo. Es curioso, solo es bueno analizarlo. Porque pues como acabo de decir, pues son los mejores celulares que hay, son las mejores computadoras que hay. No hay nada mejor que eso, ¿cierto? Cualquier otra cosa que se consiga, toca armarla, pero nada lo venden enterito tal cual así. Toca armarlo, toca comprar esto acá, esto allá, esto aquí, esta pantalla de tal, este procesador de tal, para más o menos llegar a algo parecido a una Mac, ¿cierto? Entonces ellos saben que lo que están dando vale la plata que están cobrando y un poquito más. Ese concepto de exclusividad es llamativo para el ser humano. Por eso hay gente que gasta la plata que no tiene para tener esas cosas, eso y otras cosas. Veía una serie hace unos meses y un capítulo curioso de eso era que el protagonista tenía una tarjeta dorada de un hotel, pero por fin pudo conseguir la tarjeta platino, ¿cierto? Entonces ese capítulo él está feliz e invita a toda su familia al hotel a disfrutar de todos los beneficios que la tarjeta platino le daba. Y el capítulo se trata de eso, ¿no? De todo lo que logra hacer. En medio del capítulo se da cuenta que hay una Platino Pro y entonces pues no es capaz de quedarse contento con lo que tiene y se exaspera, y él tiene un buen trabajo, es ya anciano, ha trabajado mucho, él dice, yo puedo pagarla, la paga y se la dan, y logra entonces al final del capítulo que lo afeiten, o sea, un montón de lujos que vienen con la tarjeta. Pero el capítulo termina con él pidiendo algo, una comida, algo particular, y le dice, ah no, esa es la Platino Deluxe, ¿cierto? Y ahí acaba, pues acaba enojado, porque nunca va a terminar de estar satisfecho, pero lo que él anhela no es tanto el servicio, es el poder decir que él tiene la Platino Deluxe, ¿cierto? El poder decir que su ascensor es diferente, que él puede subir hasta unos 3, 4 pisos más que el resto de gente.
Y eso es llamativo, por eso existen las famosas áreas VIP, ¿cierto? Que es como que usted compra su boleta normal, pero la VIP es genial. La preferencial, no sé si ahora a veces es más, a veces es menos, depende. En el cine hay puestos preferenciales que tienen sillas como de cuero y eso, ¿cierto? Que valen un poco más, etcétera. O sea, uno siempre le venden y uno compra esa exclusividad, esas cosas que no son para todo el mundo, ¿cierto? Es como lo general, pero es que esto es un poquito más. Y eso es llamativo para el ser humano. En el Evangelio vemos que no es la excepción en caso de los discípulos. Los discípulos pertenecen a un grupo exclusivo, no es para todos. Jesús no dijo vengan todos y se fueron los 5,000 detrás de Jesús, no, él llamó a 12. Eso es ser exclusivo, eso es separar, ¿cierto? Y los discípulos pertenecen a un grupo exclusivo, dentro de los cuales hay 3 personas que también pertenecen a un grupo exclusivo, que solo, digamos, evidenciaron o experimentaron ciertas cosas que los otros 9 no. Entonces, esa exclusividad está ahí también. Por eso digo yo, la exclusividad no es mala. Pero ¿qué pasa con ella en el corazón del hombre? Hay varios episodios, no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero, por ejemplo, hay uno en los evangelios donde hay un montón de niños que quieren saludar a Jesús. Ese famoso episodio. Y las mamás traen a sus niños para que Jesús los bendiga, que es una costumbre muy común en la cultura judía. La bendición de alguien de autoridad, pues normalmente era el padre o el abuelo, pero pues en este caso Jesús es la figura de autoridad, sobre todo de niños pobres, de niños que incluso muchos de ellos probablemente no tenían padres. Entonces, pues una bendición de Jesús era una locura, ¿cierto? ¿Y qué hacen los discípulos? Conocemos la historia de la mayoría de los que estamos acá. No dejan que los niños se acerquen a Jesús, ¿cierto? Regañan a la gente. No, ese niño está todo de bombombón en la cara, ¿cómo le va a traer eso al maestro? ¿Cierto? No quieren que los niños se acerquen a Jesús. Y Jesús, ¿qué hace? Los regaña, ¿cierto? Les dice, dejen que los niños vengan, no se lo impidáis, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Ese famoso pasaje. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, ese era el versículo que yo me aprendía. Porque yo no lo leía, los que son como ellos dicen, porque de nosotros es el reino de los cielos, se los decía a todo el mundo, ¿cierto? Como todo creído. Para colmo yo era el hijo del pastor, entonces pertenecía a un grupo exclusivo, la familia pastoral de la iglesia, entonces más le sumaba, ¿cierto? Porque si todos los niños eran dueños del reino de los cielos, pues el hijo del pastor yo creo que tenía una hectárea más o alguna cosa así, ¿cierto? Por ser el hijo del pastor. Y Jesús dice, no, es que este grupo, esta exclusividad no es para que ustedes alejen a los niños. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Otro episodio que está cerca del pasaje que vamos a leer hoy. Juan y Jacobo, los hermanos, ¿cierto? Se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ellos? Sentarse a la izquierda y a la derecha, que eran puestos de honor, al lado del rey. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Esa exclusividad se les subió a la cabeza de tal manera que ellos querían puestos más altos que el resto de los otros 10 discípulos. Dijo, Señor, en otro pasaje es peor, en otro pasaje es, mamá, dígale al maestro. Y la mamá de ellos es la que le dice al maestro que si los deja sentarse a los dos señores barbudos, grandotes, diciéndole a la mamá que hablara con el maestro, que les da, yo no sé, eso es súper gracioso. En fin, otro pasaje, Jesús decide, este es San Lucas, creo que Lucas 9, sí, 9, versículo 50, Jesús decide irse hacia Jerusalén, porque ya es hora de que él, cierto, empieza el tema de su pasión, muerte y resurrección. Y como iba hacia Jerusalén, tenía que pasar por una ciudad samaritana. Y manda a sus discípulos para que adelanten dónde se van a quedar, qué van a comer, ¿cierto? Entonces ellos se fueron, logísticamente hablando, a buscar qué hotel iban a quedarse, en qué restaurante iban a comer, si les dejaban el plato más barato porque eran un montón de gente, en fin. Y allá los rechazan. ¿Por qué los rechazan? Porque los samaritanos se enteran que ellos van para Jerusalén. Y pues ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Entonces dicen, no, aquí no vamos a aceptar judíos que vayan para Jerusalén. Entonces se enojaron los discípulos. De hecho fueron los mismos que pidieron los puestos de honor, Juan y Jacobo, y llegan a donde Jesús y le dicen, Señor, oramos para que caiga fuego sobre esa ciudad. Y eso le dicen al maestro. Miren la exclusividad, el hecho de estar cerca de Jesús, lo que le está haciendo al corazón de estas personas. Rechazan niños, piden puestos de honor como si fuera el gobierno humano,
Y aparte quieren matar gente, porque pues claro, consideran que la gente que están matando no es gente, son samaritanos. Eso no es tanta gente como judíos, es menos gente, ¿cierto? No son humanos realmente. Entonces miren lo que, es que ellos no están, ellos parece todo santo, ¿no? Como fuego del cielo, eso suena todo espiritual. Pero lo que ellos estaban diciendo era, vamos a matar a este pueblo. Marcos capítulo 9, versículo 38. Uno muy genial, me gusta mucho y creo que tiene una enseñanza muy profunda y muy importante. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no esté en contra de nosotros está a nuestro favor. Hasta ahí vamos a leer. Esto es parte de los episodios donde la exclusividad de los discípulos, el hecho de pertenecer a un grupo cercano, hace que ellos hagan algo que no deben. Y en este caso es aplicarle a alguien la ley del silencio, callarlo. No sabemos quién es, no tenemos idea qué es, quién hizo, cómo lo hizo. Solo sabemos que ese hombre estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús y estaba funcionándole. Eso es todo lo que sabemos de Juan, el discípulo que está hablando. Ahora, esto es muy importante verlo en donde se encuentra. Así que rápidamente yo voy a mencionar algunas cosas del contexto del pasaje. Y usted puede ir viendo el capítulo 9, no lo vamos a leer todo obviamente, que estamos ya en el 38, no vamos a leer 37 versículos. Pero si usted puede ver los títulos y más o menos qué estoy hablando. El capítulo 9 comienza con un episodio muy importante, que es la transfiguración. Que Jesús va con 3 de sus discípulos y muestra cómo es realmente Él en toda su gloria. Aparecen Moisés, Elías, una locura de evento pues. Y los 3 discípulos bajan del monte, sorprendidos, y Jesús les dice: no digan lo que vieron, ¿cierto? No digan lo que vieron. Eso es lo primero que pasa. Miren que estos 3 discípulos acaban de tener una experiencia platino, deluxe, ¿cierto? O sea, eso no fue para cualquiera, esto fue increíble, esto les cambió la vida. Tanto así que si usted lee las cartas de Juan, las cartas de Pedro, ellos hablan mucho de nosotros vimos, nosotros oímos. Ese uso de terminologías de usar los sentidos. Es como que, es que esto no me lo contaron, ¿cierto? Esto yo lo vi, yo estuve ahí, yo toqué esto, yo presencié esto, yo escuché esto. Es por eso que es tan importante cuando ellos hacen uso de eso. Por eso ustedes leen en muchas cartas lo que vimos, ¿cierto? Lo que escuchamos, eso es lo que les compartimos, eso es lo que les enseñamos. Eso es lo que pasa al principio. Después, ¿qué pasa? Ojo con esta parte es muy importante. Bajan del monte y el resto de discípulos está embalado con un joven que está endemoniado. Y no son capaces de expulsar el demonio de esta persona. Y Jesús los regaña, y bueno, es otra enseñanza ahí. Al final Jesús logra expulsar el demonio. Los discípulos no fueron capaces de hacerlo. Después Jesús predice su muerte. Y después en el versículo 33, ¿qué vienen hablando? Vienen discutiendo entre ellos quién es el más importante. Te repito, lo primero fue la transfiguración, lo segundo es que no son capaces de expulsar un demonio, y lo tercero es que están hablando de quién es el más importante. Y después, en medio de esa conversación, donde Jesús trae a un niño y lo pone en la mitad y les dice, el versículo 37, todo el que reciba de mi parte un niño pequeño como a este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. En medio de eso, Juan es el que hace la mención. Ay, ya que estamos hablando de eso, porque otra de las versiones, creo que la Reina Valera dice, respondiendo Juan, o sea, a causa de lo que Jesús acaba de decir, Juan dice, había un señor que estaba expulsando demonios, pero yo le mandé a decir que no lo hiciera porque es que él no tiene autorización de hacerlo, porque no anda con nosotros. En medio de eso es que pasa todo eso. Es muy curioso, porque es que este hombre, entre otras cosas, este anónimo hombre que no sabemos quién es, está haciendo algo que los discípulos no fueron capaces de hacer. Los discípulos no fueron capaces de echar un demonio fuera de una persona. Lo acabamos de ver en los versículos. Mientras tanto,
hay alguien que no anda con ellos, que no camina con ellos, que no está tan cerca de Jesús, que está siendo capaz de hacerlo. Esto no está bien. Pero ¿qué es lo que realmente Juan está evidenciando? Pura y física envidia. Es nada más eso. ¿Es da rabia? No. Porque una de las verdades que tenemos que recordar es que físicamente, en este caso, estar cerca de Jesús no garantiza que yo tenga su autoridad. Eso es lo que está pasando. Físicamente estar cerca de Jesús no garantiza que yo tenga la fe que debo tener. Entonces por eso les decía que para mí es incómodo, porque si yo he sido cristiano toda mi vida, he estado cerca de Jesús toda mi vida, eso no garantiza. Eso no le dice que como yo voy a la iglesia todos los domingos, que como yo enseño en la iglesia, entonces ya yo tengo garantizado que yo tengo la autoridad que Jesús me ofrece en su evangelio. No. Porque estamos olvidando que dentro de los discípulos que estaba cerca de Jesús, había uno que no estaba para nada cerca de Jesús, ¿cierto? Que después lo va a traicionar. Entonces la primera cosa que debo decir respecto a esto es que la iglesia no es una tribu, y el tribalismo es una cosa que está actualmente en el ADN de todas las comunidades en las que yo he tenido oportunidad de pertenecer, estar, visitar, conocer, escuchar de. El tribalismo no es necesariamente malo. Por ejemplo, cuando usted estudia un poquito de historia y ve que las comunidades sedentarias, nómadas, que se movían de lado a lado, empezaron a unificarse bajo una nación, bajo una clase de historia común, bajo una religión, eso las hizo más fuertes. Es más, hay una postura histórica teológica que dice que las 12 tribus de Israel realmente no son 12 tribus de la misma familia, eran 12 comunidades distintas que se unieron y que crearon una historia para identificarse como una nación, que es la que conocemos. No se alarme, es una teoría. Pero es interesante que, claro, crear una conciencia de comunidad como seres humanos nos hace más fuertes, porque uno solo no es capaz de soportar lo mismo que otros 30, 50, 100, 200, más en esas épocas donde se peleaban por tierras, por recursos. Pues tener un ejército cuenta, no. Tribalismo es, por ejemplo, lo que hace que un soldado sea capaz de afrontar los ambientes tan fuertes psicológica y físicamente de la guerra, ser patriota, ¿cierto? Hacerlo por su país. Eso es, su corazón pertenece a una comunidad que se identifica con ciertos objetivos y él va a arriesgar o a poner su vida por que esos objetivos sean cumplidos. Entonces eso no es necesariamente malo. Pero tribalismo también es lo que hace que una persona, como por ejemplo cierta rama del Islam, haga que los terroristas se inmolen a sí mismos en una estación de metro o en un avión o en un montón de cosas, porque ellos tienen un objetivo en mente y son capaces de dar su vida por ese objetivo que pertenece a una comunidad entera. Es dejar de pensar en sí mismos para pensar más comunitariamente. Es la misma razón porque la iglesia cristiana cometió ese genocidio de las cruzadas. Entonces, el tribalismo está por todo lado y ninguno es exento de eso. Pero la iglesia en estos momentos funciona muchas veces como una clase de tribu, como una clase de club que se comporta como Juan, que es cerrado. Y ahí es donde crean problemas las comunidades y donde hay problemas en las comunidades. Por darles un ejemplo, hay ciertas denominaciones que no permiten que alguien lea un libro de otro autor que no sea el líder general de esa denominación. Hay ciertas denominaciones que no permiten que se escuche otra música o se cante otra música en sus comunidades diferentes que no sea la de la iglesia, ¿cierto? Porque el ADN del ministerio está ahí. Entonces ustedes escuchan, por ejemplo, al pastor de Su Presencia, que es un ministerio que yo más o menos como que admiro, sobre todo musicalmente. Y ellos dicen, nosotros en nuestras iglesias solo se cantan nuestras canciones. Entonces en todas las sedes de Su Presencia solo se cantan las canciones de Su Presencia.
Eso no es, no entiendan que yo estoy condenando eso, pero entiendan que el objetivo del pastor Corson en este caso es mantener su presencia uniforme en todos los lugares donde se encuentre. Que no haya un su presencia raro por allá que esté cantando la canción Tú de Darían Rodríguez, cantamos de aquí, mientras que allá estén cantando Marcos Vidal, mientras que allá estén cantando himnos, mientras que allá están cantando Estamos de fiesta con Jesús, porque no es como lo mismo, ¿cierto? Iglesias como Hillsong tienen esa clase de conciencia, como Elevation. Miren que, si ven, las denominaciones se vuelven marcas. Entonces, todas las iglesias tienen que ser como iguales, los pastores se visten igual, andan con una tablet, tenis. Eso pasa, ¿no? Pues yo he escuchado que eso pasa. Pero eso no es malo, lo malo es cuando condenan que se haga otra cosa, ¿cierto? Otras iglesias no permiten no sé, que hayan ciertas dinámicas de congregación, como por ejemplo que las mujeres enseñen, ¿cierto? Incluso doctrinalmente hablando, les parece que no es correcto. Y así, ahí podríamos dar todos los ejemplos del mundo. Y entonces estas iglesias se convierten no en servicio para la gente, sino que la gente sirve a la institución que se volvió la iglesia. Entonces los eventos se hacen para que la gente venga. Esto no pasa en ningún lado, pero por ejemplo a veces yo he escuchado: hola mi hermano, tiempo sin verlo, qué bueno, ¿cómo va todo? Bien, bueno, me alegra mucho. No, lo llamaba porque este fin de semana tenemos no, yo sé que no hablaba hace como un mes, pero este fin de semana tenemos un evento especial y quería que nos acompañara. No vino el hermano por X o Y razón y yo no lo volví a llamar. Eso no pasa, eso no pasa aquí. Y entonces eso pasa en otras iglesias donde lo que nos importa es que la gente venga, es que la gente alimente el programa que estamos haciendo. Y si no, pues no importa a la gente. Yo he escuchado esto, el lunes de esta semana pensé en esto y me acuerdo mucho porque no es un pensamiento malo, pero sí se volvió peligroso. Por eso les decía, yo empecé a analizar las cosas un poquito más profundo. Y alguien decía una vez hace muchos años, en una enseñanza o en varias lo he escuchado: ¿usted ha pensado alguna vez quién fue el que evangelizó a Billy Graham? Esa persona que oró por él, que lo discipuló, que lo visitó. ¿Qué iba a pensar esa persona que Billy Graham se iba a convertir que iba a alcanzar a miles y millones de personas? Y así con cualquier otro ejemplo. ¿Usted ha pensado quién evangelizó a Marcos? ¿Usted ha pensado quién evangelizó a Dante Hebel? ¿Usted ha pensado? O sea, como que todos los grandes nombres que se le puedan ocurrir. ¿Cuál es la parte donde me pareció a mí peligroso? Cuando yo empiezo a ver a las personas, pero no me importan las personas, me importa lo que pueden hacer después de que yo las evangelice. ¿Qué puede producir? Como una especie de multinivel. ¿Quién vende más? Si yo le evangelizo a esta persona, Señor, pero que esta persona evangelice a 1000 para que yo digas que yo soy el pastor de ese gran conferencista, yo soy ¿Sí ven? Se vuelve consumista. ¿Y qué estamos consumiendo? La fe, las personas. Entonces las personas ya no las veo como ellas que necesitan de Jesús como yo, sino las veo como esa persona que de pronto puede ser una que alcance un montón. Y esa enseñanza yo era como, wow, eso es delicado si no nos damos cuenta hasta dónde alcanza la reflexión y hasta dónde yo estoy viendo a los otros como objetos y no sujetos del evangelio, como personas que aportan a mi iglesia y no que le aportan a lo que sea que yo quiera hacer en mi iglesia. Es muy distinto. Y lo que le pasa a Juan en este pasaje es tremendamente impactante. Y voy avanzando, porque miren lo que él dice: vimos a alguien usar tu nombre, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nosotros. A Juan le parece que es más grave que este hombre no ande con ellos, porque le parece que la autoridad para hacer estos milagros viene de andar con ellos, pero se le olvida que él mismo acaba de decir que la autoridad para hacer esos milagros viene del nombre de Jesús. Y como iglesia tenemos que entender que el nombre de Jesús y la autoridad que viene con ese nombre no le pertenece a la iglesia, le pertenece a Jesús. Y a veces se le olvida a la iglesia esa simple verdad. Es tan sencilla, está en la misma frase, en el nombre ¿de quién? De Jesús. Pero se nos vuelve como un paisaje. Y entonces después nos apropiamos del nombre. Eso es lo que Juan está haciendo. Está usando tu nombre,
pero ¿qué tipo de aceite usó para ungir a ese enfermo? Venga, yo miro. Eso es aceite de girasol, mi hermano. Eso necesita de ser de olivo. Usted está cocinando de gente, ¿cierto? No. ¿Usted cuánto oró? ¿Qué canciones cantó? ¿Cierto? Usted ayunó 3 días antes de ir a orar por ese demonio. Y nos parece que es la metodología, el andar con la gente, el andar con nosotros, porque eso es lo más importante. No pertenece a nuestro grupo, que es lo que hace que una persona pueda o no usar el nombre de Jesús. Y de un momento a otro Juan se volvió el regulador, el de derechos de autor, el que dice, no, usted no puede decir eso. Usted sí, porque usted anda con nosotros, pero usted no. ¿Usted quién es? ¿Cierto? Y ese pensamiento es un pensamiento del reino de este mundo, donde así funcionamos. O usted me va a decir que sabía quién era Iván Duque antes de salir en una foto con Álvaro Uribe. No me diga mentira, mi hermano, que está en la iglesia. Usted no tenía idea, pero importa porque con quién está, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, así está pensando Juan. Si está con nosotros, importa. Si está con nosotros, puede hacerlo. Pero si está haciendo eso por allá, quién sabe con qué brujería lo está haciendo. Se parece a los fariseos, ¿no? Que le decían lo mismo a Jesús. Como Jesús no andaba con los fariseos, ¿qué decían los fariseos de Jesús? Él se expulsa a los demonios por el poder de los demonios. Eso es lo que los fariseos pensaban. El pensamiento tribal de los fariseos fue el que no les permitió estar cerca de Jesús, porque ellos vieron que Jesús no andaba con ellos y aún así las cosas andaban bien. ¿Cuándo vieron a un fariseo alegrarse porque Jesús sanó a alguien un sábado? Nunca, porque ellos no estaban felices por los enfermos sanos, estaban bravos por el sábado. Y el pensamiento tribal hace que uno olvide a las personas por mantener lo que sea mi tribu y mi manera de comportamiento. Entonces, si alguna iglesia no se reúne los domingos, sino que se reúne los lunes, pero es que el domingo es el día del Señor. ¿Cómo así que en la tarde? ¿Por qué no en la mañana? ¿Cómo así que usted no ayuna? Usted no ora temprano. Usted come así sin orar. Y todas esas cosas nos parecen como que desautorizan la espiritualidad de una persona. Lleve eso a su vida real. Bájelo al diario. Por eso le digo, es que eso está en mí. Yo lo he hecho. Yo era el cazador de herejías en cierta edad de mi vida. Esto no huele a sana doctrinas, pero para nada. Mírele ese pelo. No escuchaba, ¿cierto? O sea, solamente no tenía idea. Mire cómo grita, que es cierto, cada uno tiene su estilo que le gusta o hay otros que de pronto como no gritan, entonces no les gusta porque no está la unción ahí. Ya, es que no sentí nada, ¿cierto? Mire que lo hemos hecho. Uy, hoy la alabanza es todo como flojita, ¿cierto? Calificamos todo el tiempo y hacemos esto y lo otro. No nos gusta porque el que predicó tenía un tatuaje, entonces no, mejor dicho, eso, ¿cierto? Ahorita que ya tienen hasta perforaciones y cosas así, pues no anda con nosotros. Mi hermano, la gente no tiene que estar igual que usted, ni de acuerdo en todo con usted. Las alineaciones políticas, gustos musicales, de comida, pueden ser muy distintos. Pero ni usted ni yo tenemos derecho a decir quién pertenece al reino y quién no. Jesús es el que tiene ese derecho y él dice, quien haga, ¿qué? Dice aquí más adelante, estoy un poquito desubicado acá, ya. El versículo 39, no lo detengan, nadie que haga un milagro en mi nombre luego puede hablar mal de mí. Todo el que no esté en nuestra contra está a nuestro favor. Y a mí me gusta mucho ese uso de palabras, porque miren que él está poniendo a la iglesia como un personaje pasivo de la frase. El que no esté contra nosotros, mire que nosotros es donde recae la frase, está a favor de nosotros. Nunca dice, el que no esté contra nosotros, nosotros estamos contra ellos. Nunca dice eso. Nunca pone a la iglesia a ser adversaria de nadie. Sea que alguien esté en contra nuestra, o sea que alguien esté en favor nuestro, la iglesia no es adversaria de ninguno de los dos grupos. Hay una frase que escuchaba en una canción que decía, no es nosotros o ellos, decía la canción. Estaba en inglés, entonces suena mejor. No es nosotros o ellos, es nosotros para ellos, decía la canción, ¿cierto? Como de dejar de buscar qué preferimos, ¿cierto? No, es que esa gente no, es que nosotros le servimos, y con eso termino. Porque esa exclusividad que Jesús
sí aplica en su discipulado y sí aplica en su iglesia. Más adelante, en otra de las versiones de este pasaje, que creo que es en Lucas, no, mentiras, aquí en este Marcos, él está hablando de que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro, y dice: si tu mano te hace pecar, si tu ojo te hace pecar, ¿cierto? Córtatelo. Ahora, eso obviamente no es literal, porque la mano nunca me va a hacer pecar, no anda como por ahí, la mano no hace eso, ¿cierto? Eso no funciona así. Y eso es muy interesante. Alguien hacía el análisis del tema del pudor de las mujeres, que se habla mucho en la iglesia, de: uy, pero es que mire cómo se vino vestida, va a hacer caer a los hermanos. Y Jesús pone las responsabilidades en los hermanos que la están viendo, ¿cierto? No en la que se viste. Él dice: la responsabilidad está en el ojo de quien ve, no a qué ve, no lo que está viendo. La responsabilidad cae sobre quien ve. Y si tu ojo te es tropiezo, sácatelo, ¿cierto? Obvio no está diciendo eso, pero está diciendo: el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. El enemigo es mi carne, el enemigo son esos deseos que no van de acuerdo al reino de los cielos. Y con esto termina. En el versículo, no termina el pasaje, pero termina el 37. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño, no, perdón, estoy equivocado, en el 41, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Otra de las versiones dice: y alguien que dé un vaso de agua en mi nombre no quedará sin recompensa. Es decir, Jesús le está diciendo a Juan y a sus discípulos: el énfasis no está en este grupo. El reino de los cielos es más grande que nosotros 13. El reino de los cielos es universal. Ojalá ellos se hubieran alegrado porque por allá hay alguien que no anda con ellos, que está llevando el reino de los cielos adelante. Pero su actitud no fue de alegría, fue de ¿por qué él está haciendo eso? ¿Quién le dio permiso? ¿Cierto? Y él está diciendo: el reino de los cielos es mucho más grande. Así no se parezca a nosotros, así no esté aquí, así no pertenezca a mi denominación, a mi estilo de predicación, a mi estilo doctrinal, a mi corriente de pensamiento, a mi gusto político, eso no significa que no lleve el reino de los cielos adelante. Y después lo amplía: si alguien lleva un vaso de agua y lo hace en mi nombre, ese no quedará sin recompensa. La exclusividad que viene con el discipulado de Jesús es y tiene un propósito, y es servir. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama para que dejen de estar en la multitud recibiendo el pan y los peces, y para que empiecen a pasarlo, a repartirlo. Hay una canción de Marcos Vidal que es hermosa, que dice: yo quiero ser de los que te ayudan a repartir el pan y los peces. No dice así, pues, porque no me acuerdo, pero es básicamente eso. Pero yo no quiero ser de los que se sientan a comer, yo quiero ser de los que ayudan a repartir, porque son los que están cerca de ti. Pero miren que para estar cerca de Jesús el propósito es servir a los otros, no ser servido por los otros. Entonces la exclusividad, el hecho de ser VIP, no es para que me atiendan, es para atender. Y el atender, el servicio, que es la palabra ministerio en el Nuevo Testamento significa servicio. Es muy importante que todos aquí entendamos: todos tenemos ministerio. Y eso no significa que usted tenga que enseñar, ni cantar, ni orar, ni ser líder de algún ministerio de aquí a la iglesia, algún grupo, no significa eso. Ministerio significa servicio. Y está diciendo: si usted lleva un vaso de agua, miren que lo está llevando hasta uno de las cosas, de actividades más sencillas, que estábamos hablando de expulsar demonios, pero si lo lleva con un vaso de agua, Jesús le está poniendo la misma importancia, porque lo que radica es, la importancia está y reside es en el nombre de Jesús. Y cuando se hace bajo el nombre, es bajo el corazón de Jesús, bajo la intención, bajo la actitud, bajo su identidad. Por eso es tan importante que en medio de todo eso, en el versículo 30, Jesús predice su muerte. Antes de que pasáramos por todo esto, le hicimos un vistazo del capítulo 9, y Jesús predijo su muerte, y Él está prediciendo su muerte, que es una muerte en servicio de todos, que se entrega por nosotros. ¿Y qué están hablando ellos después? ¿Quién es el más importante entre nosotros? No la cogen, no la agarran, pero todavía ni ellos ni nosotros muchas veces entendemos el concepto. Que Dios nos ayude a que, si somos pertenecemos hace rato a la iglesia, si somos de los que están en ese grupo exclusivo, entonces deje de estar calificando el ministerio, el servicio, la espiritualidad, el cristianismo de otras personas, porque eso no nos conviene ni
y nos corresponde, no nos corresponde. Ahora, obviamente que si hay alguien que está diciendo por allá alguna falsedad, pues es otro asunto, pero es que aquí el hombre no estaba haciendo nada malo. Lo único malo era que no estaba con nosotros, eso era lo único malo. Hay gente que está tan arraigada en esta fiebre política que aun si el candidato que no me gusta o el gobernante que no me gusta hace algo bueno, no me gusta porque es que lo hizo él. Eso es un pensamiento tribal, eso es un pensamiento sesgado, que no tiene una conciencia de que aquí lo que importa es más grande que estas pequeñas peleas temporales. Y que si de pronto aquí hay alguno de ustedes que ha sido afectado precisamente por esa actitud de Juan, que también está en muchos de nosotros, donde la actitud fue: vístase mejor, peínese así, ¿por qué no habla así? ¿Usted por qué habla así cuando le habla a otros hermanos? ¿Usted por qué no hace eso? Usted hace eso. Cuando la actitud fue de: usted no puede hacer X o Y cosa. Cuando le aplicaron la ley del silencio y le dijeron: usted no use el nombre de Jesús, que eso no le corresponde, esa no es autoridad, usted está muy joven, usted no sabe toda la Biblia, usted no entiende estas cosas. Si alguna vez a ustedes lo hicieron sentir así, sepan que Jesús no hace eso, que Jesús amplía su reino. Es como muchas de las figuras que usa la Biblia, una mesa para todos. Y ojalá que el Señor nos dé una buena lección en la eternidad todavía. Yo todavía sé que de pronto voy a aprender algo en la eternidad, cuando yo esté ahí delante de Él y vea gente que yo no esperaba ver allá, y vea gente que yo hubiera mandado a callar, que vea gente que de pronto no andaba con nosotros, no pertenecía a nuestro grupo, pero que sí pertenecía al de Él. Y la identidad de nosotros no debe estar en las tradiciones en las que hemos crecido, que son súper importantes, que no necesitamos abandonarlos necesariamente, sino saber que nuestra identidad radica en el nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y cuando dice eso es sobre incluso el mío, sobre incluso mi creencia, sobre incluso mi tradición. Su nombre es más alto. Su nombre es más alto que mi opinión. Su nombre es más alto que la manera en como yo veo las cosas, como a mí me gustan, como yo considero que son buenas. Su nombre es más alto que eso. Y a Juan se lo enseñó. A pesar de que Juan vio a Jesús glorificado, todavía le faltaba ver esto de Jesús. No lo había entendido. Y a nosotros que hoy nos lo enseñe también.